Algunos entrenadores echarían a un jugador si piensan que no está calificado. O si está dañando al equipo. Yo jamás echaría a una persona que juegue para mí, pero cuando se ponen este uniforme, solo vienen a trabajar. Tenías coraje, genial, va a ser necesario. ¿Eres agresivo? Eso es mejor, también lo necesitarás, pero un niño de 2 años lo demuestra con el puño. Pero en el fútbol debemos controlar nuestra furia. Convertir esa agresión en esfuerzo de equipo para lograr la perfección. ¿Honestidad? ¿Quieres honestidad? Bien, con honestidad, creo que no eres nada. No eres más que un sujeto sin talento. No quieres escuchar a nadie, amigo. Te pasas de la línea todo el tiempo. Siempre pasas a los demás. Empujas, siempre quieres hacer algo. Y no puedes superar a todos en esta liga. Y cuando quieres hacerlo, siempre dejas a tus compañeros esperando por ti. A mí en particular. ¿Qué puedes importarme tú? ¿Eh? O cualquiera de los otros. Dime algo. Eres el capitán, ¿no? Sí. El capitán debe ser el líder, ¿no? Sí. ¿Tienes un trabajo? Tengo un trabajo. ¿Estás haciendo tu trabajo? He estado haciendo mi trabajo. Nadie está jugando. Ni siquiera tú. Se supone que tengo que darme al equipo. ¿Qué equipo? No, lo que estoy haciendo es ver por mí mismo para lograr lo mío. ¿Lo ves? Es la peor actitud que he visto. Pero no estará con nosotros para siempre. Hemos ganado algunos juegos. ¿Y ya creen que es suficiente? Pues esto no es nada. ¿Y saben otra cosa? Tampoco somos nada. Estamos juntos en el campamento, genial. Pero al volver aquí, el mundo nos dice que no quiere que estemos juntos. Estamos separados como si no fuéramos nada. ¿Y creen que ya ganamos algo? No hemos ganado nada aún. El odio y la furia que nos rodea no está. No está en este lugar. Lucha. Sobrevivencia. Victoria y derrota. Es solamente un juego, Doc. Pero lo amo. Hoy te voy a decir algo que quizás no querías escuchar. Sí, tu tiempo se ha acabado. La alarma se ha activado y la última oportunidad de tu vida ha llegado. Y no, hoy no voy a aceptar ningún maldito pretexto, ninguna excusa, ninguna maldita disculpa. No, hoy no voy a permitir que seas uno más. Hoy te voy a convertir en un maldito guerrero. No de esos que leíste en cuentos, en historias baratas o novelas. Hoy te voy a convertir en un valiente de verdad, en un muro de piedra, en un escudo de acero. Hoy vas a ser el más grande de todos. Hoy romperás mitos, leyendas y escribirán tu nombre en letras grandes. Hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus pavores, hasta convertirte en el mismo miedo. Ya no hay espacio para la duda, para la confusión, para el no puedes o para el nunca lo lograrás. Porque sabes algo, eso se acabó. Ya estoy harto de que busques pretextos por debajo de las piedras, que si los demás lograron sus sueños fue porque la vida los premió, porque tuvieron suerte, porque pidieron un deseo. Déjate de estupideces. El éxito